Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les traigo un nuevo video acerca de una espectacular película llamado Kung Fu Panda, así que disfrútenlo. Aquí vamos otra vez. Esta historia comienza con un sueño de un panda llamado Po, teniendo la fantasía de ser el mejor guerrero de toda China y que pelea junto al lado de los 5 furiosos, combatiendo a todos los criminales y haciendo justicia para todos. ¡Qué agradable sujeto! Pero su sueño es interrumpido por su papá, que es un ganso, que le dice que se prepare para que pueda hacer los videos y comenzar a vender en el restaurante. Po intenta contarle su sueño que tuvo a su papá y su papá le dice qué es lo que soñó, pero al ver su cara cambia su versión y le dijo que soñaba con fideos. Y su padre, al escucharle decir que soñaba con fideos, se emocionó mucho y le dijo que tal vez ya era hora de que él sepa la receta secreta que le heredó sus antepasados. Por otra parte, vemos a Shifu, que es un panda rojo y maestro de los 5 furiosos, que está entrenando a sus discípulos. Y les dice que a pesar que son expertos en Kung Fu, aún tienen muchas debilidades y que tienen que entrenar mucho más para así poder superarse. A él le decimos el jefe. ¿Está aquí desde 66? Pero en eso un ganso le llama a Shifu y le dice que el maestro Wei lo está llamando con suma urgencia, a lo que él va a toda prisa. Al llegar nos damos cuenta que el maestro Wei es una gran tortuga y Shifu le dice qué es lo que está ocurriendo, a lo que el maestro Wei le comenta acerca de una visión, que su primer discípulo iba a ser liberado. Y en ese momento a Shifu le vienen recuerdos de Vietnam. Shifu, al recordar la paliza que le dieron, manda al ganso y le dice que dupliquen la guardia y que su alumno Tai Lung nunca debe escapar de ahí. Así que su maestro Wei le aconseja para que realice un torneo y así puedan escoger al guerrero dragón. Y a este se le dará el rollo del dragón para que así sepa todos los secretos del Kung Fu y así proteger el valle. ¡Puta, qué ofertón! Por otra parte, vemos a Po en el restaurante y ve que pegan un cartel y se da cuenta que hoy escogerán al guerrero dragón. Entusiasmándose demasiado, hace que los clientes salgan de su restaurante para que vayan a verlo. Él también ya estaba por irse, pero su padre lo detiene y le dice que lleve el carrito con los fideos y que los venda en ese lugar, ya que estarán todo el pueblo allí. Aunque vemos que él realmente no quiere hacerlo y quiere decirle unas cuantas palabras, se detiene y solamente lo obedece. Pobre cosita fea. En la cima de la montaña ya todo estaba siendo preparado para que empiece el torneo, y absolutamente todo el pueblo estaba llegando allí. Mientras tanto, Po, al llegar al lugar, como cualquier ser vivo con sobrepeso que no le gusta hacer ejercicio, su mayor miedo se le cumple: subir las escaleras. Bueno, lo intentamos. Pero nuestro querido panda no se rinde, así que dejando todo allí, sube las escaleras a toda prisa para no perderse de este gran espectáculo. Cambiamos de escena y vemos que el torneo ya está por comenzar, por lo que cierran las puertas y nuestro pobre pandita, a pesar de haberse esforzado, logra quedarse afuera. ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero a pesar de eso, nuestro protagonista no se da por vencido. Shifu presenta a los 5 furiosos y cada uno empieza a hacer lo suyo. Po, con lo poco que logra ver, se da cuenta que es un gran espectáculo y que no puede perdérselo, pero lamentablemente la suerte no está con él. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pero a pesar de todas las adversidades que se nos presenta, Po lo sigue intentando. Primero, intenta abrir la puerta con un puñetazo, no lo logra. Segundo, intenta dar un salto con el palo, pero por su peso tampoco lo logra. Tercer intento, intenta lanzarse con una catapulta, pero vemos que su mayor rival es su propio peso corporal y termina haciéndose daño a sí mismo. Ya todos pensábamos que se iba a dar por vencido al ver su cara de decepción, pero no, señores, este panda no se rinde, que intenta lanzarse por segunda vez con el árbol y esta vez lo consigue, pero logra lastimarse aún más. En eso llama la atención y hace que el maestro Wei detenga todo lo que está sucediendo y se levanta para elegir al guerrero dragón. Po, al escuchar que escogerán al guerrero dragón, se desespera y toma un carrito lleno de fuegos artificiales y comienza a prenderlo para que así pueda ver quién será el guerrero dragón. Pero justo en ese momento en que Po iba a prender los cohetes para así poder volar, su papá aparece y le dice qué está haciendo, a lo que Po responde que siempre ha preferido el Kung Fu antes que los videos. Pero a este panda todo le sale mal, porque no logra encenderse el cohete que había encendido, o eso creíamos. Aunque con un efecto retardado, los cohetes logran encenderse haciendo que Po vuele por los aires, y que por accidente caiga en medio de los 5 furiosos, y Wei lo escoge a él como guerrero dragón.
Nadie se lo podía creer por lo que estaba pasando, ni siquiera Shifu. Pensábamos todos que el que iba a ser elegido era Tigresa, pero no es así. Uwei escogió a nuestro querido Po. Aunque Shifu le cuestiona al maestro Uwei que eso fue un accidente, pero le dice que los accidentes no existen. Y de inmediato Po es trasladado hacia el palacio de Jade. Mientras esto ocurría, el ganso mensajero estaba llegando hacia la prisión donde estaba encerrado Tai Lung, y este le da el mensaje al guardia. Y el guardia, ofendido, le dice que este es el sitio más seguro, ya que hay 1000 guardias vigilando a un solo prisionero, y le comenta que está sumamente encadenado y que no puede lograr moverse. Y si fuera poco, este sujeto se burla de Tai Lung pisándole la cola, y después de haberse burlado de Tai Lung, el guardia decide irse. Pero sin antes vemos que una pluma del ganso que cayó por accidente reposa en los pies de Tai Lung, aprovechando este para poder escapar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Mientras tanto, en el palacio de Jade, Po está un poco curioso, así que empieza a indagar aquellas antigüedades de las antiguas guerras que tuvo su pueblo. Pero Shifu lo interrumpe, así que Po comete una torpeza en romper el jarrón. Shifu está molesto, ya que lo toma como un mal chiste que Po haya sido escogido como el guerrero dragón. Así que decide ponerlo a prueba acerca sobre sus habilidades, que es tanto lo que sabe. Pero nos damos cuenta que Po no sabe absolutamente nada de Kung Fu. Y esto queda demostrado cuando Shifu le pide que muestre sus habilidades frente a los 5 furiosos, pero este no sabe qué hacer, así que le pide a Shifu si puede golpear ese muñeco. Le dice que lo haga, que adelante. En eso que está golpeando, lo golpea con tal fuerza que el muñeco rebota y le saca un diente. Y no solo eso, fue tan fuerte el impacto que lo hace rebotar hacia donde estaban practicando los 5 furiosos, haciendo que salga sumamente golpeado. Y nuestro maquiavélico maestro de Shifu piensa que con eso el panda se iría. Y la verdad es que hasta los 5 furiosos tuvieron lástima de Po. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Al terminar el entrenamiento, los guerreros se dirigen a sus habitaciones para poder descansar sin antes burlarse de la obesidad de Po. Es que la verdad sí da tristeza cómo tratan a Po, tanto que hasta él siente pena. Po, al llegar al lugar de descanso, trata de no hacer ruido para no despertar a sus compañeros, pero la torpeza le persigue. Y sin querer entra al cuarto de Grulla, y Grulla le dice ¿qué es lo que hace aquí? A lo que Panda responde que no debería estar ahí, se siente mal. Pero Grulla le retrata que esa es su habitación, que él debe descansar y que él debe dirigirse hacia la suya. Po se disculpa por la incomodidad que le dio y se dirige hacia su cuarto. Pero en eso Tigresa abre la puerta y le dice que él realmente no debe estar ahí, que es una vergüenza para el Kung Fu y sin embargo sigue estando ahí, y si él realmente tiene dignidad, que se marche. Pero él solo le responde con la siguiente palabra: Soy tu fan. ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Después de esto, Po se dirige hacia la montaña, en donde encuentra el árbol de durazno, y allí también le encuentra el maestro Uwei, que le da unos consejos para que ya no esté preocupado y disfrute su presente. Hay un dicho, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Pues si se pregunta de dónde sacó esta tortuga esta frase tan genial, aquí está el autor. Ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida. Y bueno, mientras todo esto estaba ocurriendo en la prisión, Tai Lung logra romper sus cadenas y está decidido a escapar. Nadie lo podía creer y salen huyendo, ya que Tai Lung no era cualquier persona. Era el primer discípulo de Shifu y que logró dominar el Kung Fu a la perfección. Los guardias se preparan para pelear, pero Tai Lung ya está preparado, que utiliza todas sus habilidades para poder enfrentarse a los 1000 soldados, él solo, y como si nada, logra escapar. Y del único que tiene compasión es del ganso y le envía un mensaje para que le diga a Shifu que el guerrero dragón ha regresado por su trono. La verdad que este sujeto sí está bien bravo, ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Al día siguiente, durante la mañana, el maestro Shifu va a despertar a sus discípulos, pero se encuentra que Po se ha marchado, o eso cree, ya que al llegar al campo de entrenamiento nos damos cuenta que Po ya estaba practicando desde muy temprano, pero Shifu también se da cuenta que se había atascado. Qué pinche vergüenza me das. Po lo admite, así que le pide ayuda al maestro Shifu para que pueda salir de allí. Este le ayuda y le muestra cómo es que realmente debe hacerse el ejercicio, a la cual Tigresa demuestra sus habilidades. Shifu le dice que el verdadero entrenamiento está por empezar, a lo que Po
todo entusiasmado, le dice que sí, que comiencen de una vez. Así que los 5 furiosos, uno por uno, va peleando con Po para que vea qué habilidades tiene. Pero solamente vemos que Po es utilizado como saco de boxeo. Pero a pesar de eso, Shifu estaba totalmente enojado, ya que resistió cada uno de los golpes de sus mejores guerreros. Este muchacho me llena de orgullo. Pero ahora le dice que él será su oponente. Po está sumamente feliz y le dice que comiencen. Pero los 5 furiosos saben realmente qué es lo que le espera. Pero el maestro Shifu no tiene compasión de él y empieza a humillarlo. Y tanta su desprecio hacia el panda que empieza a golpearlo de tal manera que lo lanza hacia las escaleras para que ya no regrese. Hay destinos peores que la muerte. Pero a pesar de los golpes y los maltratos que recibe de sus compañeros, este regresa. Y Mantis y Víbora tienen compasión de él y empiezan a tratar sus heridas con acupuntura. Pero para Mantis se le hace difícil ya que tiene mucha grasa acumulada. Pero en eso que están tratando a Po, hablan también de la vida de Shifu y por qué tiene ese carácter. Así que Tigresa, al escuchar que están hablando de su maestro, interrumpe y le empieza a contar a Po toda la verdad. Tigresa le cuenta que Tai Lung es el hijo adoptivo de Shifu, ya que él fue abandonado. En aquellos años Shifu era muy feliz con Tai Lung. Además vio que tenía un gran talento para el Kung Fu, así que le enseñó todas las técnicas que él sabía. Y para Shifu era su más grande orgullo. Así que se lo presentó al maestro Wei para ver si él podía ser candidato y obtener el rollo del dragón. Pero el maestro Wei vio oscuridad en él y le dijo que no. Tai Lung, totalmente enfurecido, se desquitó con el pueblo haciendo destrozos y quiso obtener por la fuerza el rollo del dragón. Shifu intentó detenerlo pero no podía, ya que era como su hijo, pero el maestro Wei logró detenerlo y enviarlo a prisión. Po se siente mal, pero por culpa de Mantis hace que ponga una cara chistosa. Y Tigresa casi lo envía al otro mundo, pero Mantis le dice que cometió un error. No me parece que este chico sea muy listo. Cambiando de escena, vemos que el maestro Shifu está meditando, pero no puede ya que el ganso había llegado y le dice que Tai Lung había escapado. Shifu, en su desesperación, busca a su maestro Wei y lo encuentra en el árbol de duraznos. Este le dice que hay una mala noticia, pero el maestro Wei le dice que no existen las malas noticias. Entonces le dice que Tai Lung había escapado, así que el maestro Wei se pone realmente serio y le da un último consejo, que confíe en el panda. Pero el maestro Shifu lo pone a discusión ya que el panda no sabe nada, pero Wei le dice que él es su maestro y que él lo debe encaminar, que tenga fe en él, así como su discípulo también tiene fe en su maestro. Shifu le dice que él puede detenerlo todavía, pero el maestro Wei le dice que ya no es responsabilidad de él y que su momento ha llegado y que toda esa responsabilidad recaerá sobre él, dándole así su bastón y con eso despidiéndose de todos. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Por otro lado, Po preparaba la cena y le da su sopa a cada uno de sus compañeros. Estos se admiran ya que Po cocinaba muy bien. Pero Po les dice que su papá cocinaba mucho mejor y que algún día él le dará la receta secreta para que cocine como un experto. Pero sus compañeros se sorprenden ya que no era necesario, ya que tal como él lo hacía era perfecto. Po ya estaba empezando a socializar con sus nuevos compañeros y empieza a hacer un chiste acerca de su maestro Shifu, haciendo una pequeña imitación de cómo se comportaba él. Pero Po es descubierto por el maestro Shifu. Pero Shifu no le da importancia, así que empieza a contar lo que había pasado, que Tai Lung había escapado y que el guerrero dragón era su trabajo detenerlo. Po está muy asustado y sale huyendo de ahí. Shifu va detrás de él y lo detiene, pero Po lo afronta ya que le dice que desde el momento que llegó no hizo más que burlarse de él y tratarlo de lo peor. Y también le dice qué es lo que lo hará para que lo pueda cambiar, a lo que Shifu le responde que tampoco lo sabe y que solo confiará en las palabras de su maestro. Por otra parte, vemos que Tigresa no se queda de los brazos cruzados, así que va a enfrentarlo ella sola, pero nos damos cuenta que sus compañeros también la acompañan. Y así vemos cómo los 5 furiosos van a enfrentar al primer discípulo de Shifu, Tai Lung. Bueno, esto se pone interesante. Después de estos acontecimientos, vemos que Shifu se fue a meditar en las montañas y meditó en cómo entrenar a Po. Al regresar, se dio cuenta que no había nadie y que solo estaba Po. Shifu observó a Po y se dio cuenta que tenía talento marcial, pero vemos que solamente se le aparecía su talento cuando tenía hambre el glotón. Para comprobar su teoría, le dice que Mono ocultaba sus galletas en esa jarra y vemos que Po realmente sí tenía talento. Shifu entonces no pierde más el tiempo, así que le pide a Po para que le acompañe, para que así lo pueda entrenar. Después de una larga caminata, llegan al lugar indicado y Po, todo cansado, empieza a darse una lavada de axilas. Panda,
No nos lavamos las axilas en el estanque de lágrimas sagradas. Y la verdad es que sí está graciosa esta escena, ya que Po no sabía nada sobre ese lugar. Shifu le explica que en ese lugar nació las artes marciales y que el maestro Wu-Wei también entrenó en ese lugar y que gran parte de su sabiduría se lo debe a las meditaciones que hacía aquí. Y Shifu le pregunta a Po si es que realmente quiere entrenar en este lugar y Po, entre lágrimas, le contesta que sí. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Shifu comprende cómo motivarlo y cómo entrenarlo de la manera más rápida posible, así que utiliza la comida y vemos que realmente funciona. Po realmente está aprendiendo el verdadero Kung Fu. Y después de semanas de entrenamiento nos damos cuenta que todo había resultado y que Po había aprendido el verdadero Kung Fu, y como examen final le obligan a comer libremente, a lo que utiliza todas sus habilidades y logra vencer a Shifu. Shifu lo felicita y se sorprende, ya que ni él sabía si podía lograr convertir al panda en un verdadero artista marcial. Mientras todo esto sucedía, los 5 furiosos fueron al lugar donde estaba Tai Lung para enfrentarlo. Tai Lung se sorprende por las habilidades de cada uno de los discípulos de Shifu, pero se da cuenta que el guerrero dragón no estaba entre ellos, diciéndoles que ellos no son rivales para él. Así que los 5 furiosos enfurecidos toman ventaja de la pelea, atacando todos juntos para que así Tai Lung sea vencido. Aunque pensábamos que realmente ya habían ganado, estábamos hablando de Tai Lung, el primer discípulo de Shifu, cosa que no se las iba a poner tan fácil. A pesar que estaba amarrado en una soga del puente, este logra tomar el impulso correcto para poder impulsarse hacia el lugar donde estaban ellos, y los elogia y les dice que Shifu no les enseñó todo, y con la técnica del parálisis los derrota, impidiendo que se muevan. Solo de Grulla tiene un poco de compasión y les dice que los lleve y que sea como una advertencia para Shifu de lo que le va a suceder. Shifu, al ver a sus pobres discípulos derrotados, le dice a Po que necesita de su ayuda. Po está sumamente temeroso y no sabe qué hacer, así que Shifu le dice que tiene que leer el rollo del dragón para así poder enfrentar a Tai Lung, y Po, al ver que no hay más alternativa, accede. El maestro Shifu utiliza sus técnicas y baja el rollo del dragón, pero Po, al abrir el rollo del dragón, se da cuenta que no había nada. Y al observar esto, Shifu pierde las esperanzas y no comprende por qué su maestro se esforzó tanto en cuidar ese rollo si al final no había nada que fuese importante para algún guerrero. Entonces Shifu, al ver la terrible situación en que se encontraba, pide a todos sus discípulos para que evacúen a todo el pueblo y que él se quedará a combatir a su discípulo y terminar por fin con sus errores que tuvo en el pasado. Este podría ser un día trágico. Podría ser el fin del hombre araña. Po se sentía decepcionado de sí mismo, ya que no podía ser el guerrero que tanto soñó, y también decepcionó a aquel pueblo que él prometió proteger. Ya todos los pobladores estaban evacuando, pero su papá le dice que no se sienta mal, y le da ánimos y le dice que volverán a comenzar en otro pueblo, y tendrán una nueva vida lejos de las preocupaciones sobre estas cosas. Pero vemos que Po aún sigue desanimado, así que su padre, para levantarlo más el ánimo, le confiesa la receta secreta, a lo que él toma mucha atención y escucha, pero su padre le confiesa que la receta secreta es nada. Po se sorprende y no comprende lo que su padre le dice, pero su padre le explica que no hay receta secreta en la comida, que todo lo que prepares, si lo preparas con el corazón, sabrá bien. Po no comprende, pero de ahí se da cuenta acerca del mensaje que le quiso dar el maestro Wei a través del pergamino, y regresa para ayudar a su maestro y a combatir a Tai Lung. Es lo que se necesita para ser un héroe. Y mientras tanto todo esto sucedía, Shifu se encuentra con su primer discípulo e hijo adoptivo, Tai Lung. Estos comparten unas pequeñas palabras y se preparan para pelear. Vemos que el maestro Shifu lo da todo para poder detenerlo, pero también nos damos cuenta que Tai Lung es sumamente superior tanto en técnica como en resistencia, haciendo que el maestro Shifu retroceda y sea brutalmente golpeado. Antes de que Tai Lung lo rematara, le dice unas cuantas palabras sobre que él le llenó en la cabeza un mundo lleno de sueños, por lo cual él se esforzó hasta romperse los huesos y estudiar los 1000 rollos del Kung Fu para así que él estuviese orgulloso de él. Pero cuando llegó la hora, lo único que hizo fue desviar la mirada y tratarlo como una decepción. Pero ahora que está al borde de la muerte, le pregunta si ahora sí está orgulloso de él, a lo que Shifu le responde que siempre estuvo orgulloso de él. Pero a Tai Lung ya no le importa nada, así que está dispuesto a eliminarlo. Pero justo en el momento
momento en que él iba a acabar con Shifu, aparece Po. Y Tai Lung le dice que eso debe ser una broma, que cómo es posible que ese gordo panzón sea el guerrero dragón y tenga el rollo del dragón. Así que el panda lo provoca y Tai Lung cae en las provocaciones de Po, haciendo que comience la pelea. Tai Lung le da un buen golpe, pero este panda regresa y lo golpea. Así que Tai Lung se pone serio y le da sus mejores golpes. Pero el panda no se queda atrás, así que en sus actos de suerte le está dando una paliza a Tai Lung. Golpes tan ridículos que duelen que Tai Lung jamás los va a olvidar. Po utiliza todas las habilidades que había aprendido durante su estadía con los 5 furiosos. Y Tai Lung piensa que es realmente el rollo del dragón que le está dando esos poderes. Así que Tai Lung se deja de bromas y le da un golpe muy certero a Panda. Pero Panda no recibe daño alguno. Prácticamente este oso es muy resistente. Tai Lung al fin consigue el rollo del dragón. Así que lo abre. Pero al abrirlo se da cuenta que no había absolutamente nada. No lo comprende al principio y Po le explica que al principio él tampoco lo entendía, pero luego se dio cuenta que no existe un elemento secreto para el Kung Fu, que solamente eres tú y tus habilidades. Tai Lung sigue sin comprender, así que su mente se quiebra, haciendo que su Kung Fu se vuelva torpe, y Po aprovecha esto para darle la paliza de su vida. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero este sujeto no se rinde, así que intenta dar un golpe desesperado, pero Po lo manda a volar. Pero este al caer queda gravemente herido, pero aún así, con las pocas fuerzas que le quedan, intenta acertarle un golpe, pero Po lo detiene y le aplica la técnica secreta del maestro Gushi, Skidush, y lo manda al mundo de los espíritus, reuniéndolo con el maestro Wu-Wei, acabando así ya de una vez por todas con Tai Lung. Lo logró, señor. Lo logré. ¿Lo logró? Lo logré. Lo logró. Todos los pobladores y los 5 furiosos están sumamente sorprendidos al ver que Po logró derrotar a Tai Lung y lo llaman maestro. Su padre está sumamente orgulloso de él y lo felicita, pero Po recuerda que tiene que ir por el maestro Shifu, ya que la última vez que lo vio sumamente maltratado. Al llegar con él, Shifu se sorprende que aún sigue con vida. Po le cuenta que venció a Tai Lung y Shifu lo reconoce como el guerrero dragón. Cerrando así sus ojos, Po se desespera y piensa que el maestro Shifu pasó a mejor vida, pero nos damos cuenta que solo estaba descansando. No se muera, Shifu, por favor. No estoy muerto, idiota. Guerrero dragón. Y Po decide acompañarlo en su descanso, pero este no soporta, así que le dice a Shifu para que vayan a comer, y terminando así esta gran película. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo y me despido, dándoles las gracias por ver mis videos. Sé que pronto llegaré a más público. Suscríbanse, que es totalmente gratis, y con ustedes me despido. Hasta la próxima.